sobre el tema, yo quisiera hacer alguna puntualización y un complemento. En primer lugar, que el problema tal vez va, digamos, un poquito más de calado, y que lo que tenemos es una dificultad por la coexistencia de dos regímenes completamente diferentes. El régimen previsto en la Constitución, un régimen democrático, con una institucionalidad y un conjunto de expresiones en este tema de la relación entre el individuo, la sociedad y el Estado, y un régimen de corte comunitarista, profundamente estatista y estatizante. Esos regímenes han venido coexistiendo desde el año, digamos, particularmente desde el año 2007, pero sobre todo a partir del 2010. Y quiero añadir al planteamiento que hacía Elías la circunstancia de que el proyecto de régimen comunitarista fue propuesto como una reforma constitucional muy profunda, que fue votada por los venezolanos y rechazada en 2007. No obstante, esta Asamblea Nacional, que en 2007 legisla en diciembre, es la misma que unos días atrás había sido deslegitimada por el voto popular, que había electo nuevos diputados y que estaban a punto de instalarse en el nuevo órgano legislativo nacional, con una composición política completamente diferente a la que legisló. Yo creo que es un elemento bien importante de destacarlo. Es decir, esta fue una especie de parto de los montes, la manera como surge el Estado comunal por la vía legislativa, contraviniendo de manera clara fundamentos constitucionales, desviándose, pero dentro de un proceso que ya había concluido hasta ese momento, mediante el cual el Ejecutivo Nacional había cooptado al resto de los poderes y los había sometido a la línea del Ejecutivo. Teníamos entonces un Tribunal Supremo de Justicia que ya era un brazo ejecutor del Ejecutivo, que la Asamblea Nacional se venía comportando como un brazo dócil de legislación del Ejecutivo, o el Poder Electoral funcionaba como un ministerio electoral del Ejecutivo Nacional. Es decir, y los poderes, el poder moral hacía lo consecuente. De manera tal de que no estábamos en ese momento, en diciembre, en una circunstancia, digamos, tranquila o legítima. Por tanto, yo siento que todo el planteamiento que hay alrededor del régimen comunitarista es un planteamiento que carece de legitimidad de origen. Es decir, su manera como nace no deriva de una mayoría popular que la respalde por la vía de procesos electorales. Y por cierto, allí mismo se conculcan derechos fundamentales del Estado, del régimen previsto en la Constitución, que fundamentalmente coloca la soberanía en el ciudadano. Por el contrario, en el régimen comunitarista aparece el Estado generando decisiones en sí mismo, decisiones constitucionales prácticamente o violatorias del marco constitucional desde su propia decisión y por tanto careciendo de legitimidad de origen. Cuando no deriva del voto popular la decisión, esa decisión ya no tiene legitimidad y es de difícil gobernabilidad. Pero la gobernabilidad tiene, a mi manera de ver, 4 pilares fundamentales. Además de la legitimidad,
además de la participación ciudadana, además de la transparencia y la rendición de cuentas, la legitimidad deriva fundamentalmente del ejercicio. Y algo que ha ocurrido con el Estado comunal, con este Estado comunitarista, es precisamente el carecer, ya no solo de legitimidad de origen, sino de carecer de legitimidad de funcionamiento. Yo puedo decir con toda responsabilidad que este informe que presenta el Ministerio de las Comunas en diciembre, cuando se hace el censo de organizaciones comunitarias y que declara la existencia de un conjunto de comunas en el país, que ninguna de las comunas que está constituida en este momento cumplió con los extremos que la propia ley de las comunas establece. Porque ninguna comuna puede hacerse sino precisamente sobre la base de sus propios sistemas y procedimientos establecidos en dicha ley, que es absolutamente imposible de cumplir legalmente. Por tanto, lo que hay son instituciones bajo el nombre o bajo la denominación de comuna, cuya legalidad ha sido derivada de la actuación del funcionario público, más no de la comunidad. Ha sido la institución gubernamental, Ministerio del Poder Popular para las Comunas, con alguna, probablemente una fracción de la sociedad, y en algunos municipios, probablemente más bien los rurales, en donde la base social probablemente es más afecta, ha respaldado el régimen. Este régimen alternativo que estamos viviendo nosotros en el país. Esta ingobernabilidad, y sobre todo me refiero al tema de la comuna, porque la inviabilidad de funcionamiento deriva fundamentalmente de un contrasentido en su conceptualización al proponerla no solo como un modo de vida diferente, sino como un modo de producción diferente al previsto en la Constitución, que supone la eliminación de los mercados, la eliminación de la propiedad, la eliminación de la libre iniciativa y la aparición de un sistema económico sobre la base de una pretendida solidaridad social o de unos mecanismos de cooperación que, por cierto, no tienen nada que ver con el marco legal vigente en Venezuela en relación a la cooperación y particularmente al sistema económico cooperativista, sino que fundamentalmente se refiere a sistemas probablemente, digamos, que en la historia económica se reconocen como sistemas probablemente primigenios de la organización social. El tema de, digamos, de formas comunitaristas en propiedad o en apropiación de los medios de producción o de desarrollo de procesos organizativos comunitaristas en la producción y sobre todo en la distribución, y particularmente que desconoce la especialización del trabajo. Es decir, que parte del principio de que todos tenemos que hacer de todo y que lo más que podemos hacer en los procesos de distribución sea trocar, sea intercambiar. Y el trueque aparece como una figura fundamental, sustitutiva de las relaciones de comercio. Y en consecuencia, eso mismo la hace ingobernable por absolutamente fantasiosa. Yo no quiero ni siquiera decir utópica, sino fantasiosa, porque realmente es absolutamente imposible desarrollar en ninguna sociedad del presente un mecanismo mediante el cual la producción se genere sobre este tipo de principios con desconocimiento de funciones básicas de, digamos, de desarrollo de procesos virtuosos de la producción, del desarrollo de la riqueza. Y que tienen que ver fundamentalmente con la especialización, con la división del trabajo, con la tecnología, con la productividad. Esos elementos no aparecen allí. Y aparece una desconexión entre el costo de generación de bienes, que se asume solo a partir de los costos de trabajo, y el valor real que se deriva fundamentalmente de la escasez. Lo que hemos tenido es realmente que en el montaje en estos, digamos, casi 4 años de este sistema
económico comunitarista ha sido una destrucción del aparato productivo nacional en todos los órdenes, no solamente en el sector de la manufactura, sino incluso en el sector primario, en los sectores de la producción agrícola, en donde prácticamente el aparato que era capaz de generar bienes para la sociedad y de generar excedentes para la sociedad, prácticamente queda menguado y disminuido, al punto de sostener buena parte del abastecimiento nacional de bienes manufacturados o bienes agrícolas, alimentos, vestidos, etcétera, provenientes básicamente de la importación. En ese proceso, y de la importación, en un proceso absolutamente perverso, mediante el cual tú pretendes la instauración de un sistema productivo nacional para abastecerte nacionalmente y para aumentar la calidad de vida de los ciudadanos, y sin embargo lo que terminas es generando escasez y miseria. Entonces tú tienes una dificultad para que estas comunas puedan resolver el problema económico, que se supone que es lo que la distingue. Y por el contrario, se deja de lado lo que pudo haber sido un avance como lo fueron o como lo han sido los consejos comunales respecto a las asociaciones de vecinos. No podemos negar que los principios contenidos en el 184 de la Constitución Nacional se desarrollaron ampliamente, precisamente a partir del desarrollo del Consejo Comunal, porque es la misma asociación de vecinos, pero repotenciada, es una escala, un cambio cualitativo importante que significó el que las comunidades pudieran desarrollar tejido social, desarrollar capital social, sobre la cual impulsar procesos de desarrollo. Y en consecuencia, los consejos comunales, ya previstos como una fórmula, no la única, pero una de las formas fundamentales de la participación de los ciudadanos, vecinos, en el Consejo Local de Planificación Pública. Es así como en la ley de los consejos locales del 2002 aparece como figura vecinal el Consejo Comunal y aparece la normativa relacionada precisamente con el 184 que pauta los mecanismos de transferencia, pero dentro del marco de un poder público también repotenciado, porque a diferencia del viejo poder municipal, ya no solamente se mantiene lo que es fundamental, es la autonomía en la elección de sus propias autoridades, sino la autonomía financiera del poder público municipal, y se permite o se facilita precisamente entender que el municipio no es un órgano de descentralización per se, lo puede serlo, pero no es lo sustantivo, sino que el municipio es fundamentalmente un poder autonómico. Es un poder autonómico en la medida en que puede y tiene la capacidad y la facultad para captar su propia renta para generar los servicios públicos fundamentales que están pautados en la Constitución y sobre los cuales tiene la responsabilidad todo el poder municipal, y me refiero ya no solamente al poder ejecutivo, sino al resto de los poderes públicos municipales, incluyendo al Consejo Local de Planificación. Me refiero fundamentalmente a la seguridad, que es básicamente prevención, al tema de la salud, que es fundamentalmente prevención, al tema de la educación ciudadana y de la educación primaria, que es fundamentalmente competencia municipal, y por supuesto a la infraestructura de los servicios públicos elementales, a la agüita, a que te recojan la basura, a que te den energía eléctrica, a que te den gas, servicios elementales, y a que te faciliten la movilidad urbana. Esos son elementos que estaban para la facultad del poder público municipal, que tenían que ser desarrollados con ese instrumento que estaba previsto en la Constitución y que permitiese lo que ha sido también un elemento perverso en la distribución de los recursos fiscales venezolanos, que hace que el Estado central se queda con el 80% de los recursos del situado, solo el 20% se transfiere a las regiones, y de ese 20% solo el 20%, es decir, apenas 4% de los recursos terminan en el poder público municipal. Y en consecuencia, por la vía de ese mecanismo financiero, nosotros tenemos unos municipios raquíticos, unos municipios escuálidos, unos municipios sin músculo para poder abordar esas tareas que tiene el municipio, que tiene el poder público municipal. Y cuando me refiero al poder público municipal, entonces quiero decir más allá de la alcaldía. La alcaldía o el Poder Ejecutivo Municipal no solamente prevé la fórmula de la alcaldía,
sino dos fórmulas adicionales. La fórmula de la parroquia, que está asociada a la existencia de un órgano del Ejecutivo a nivel del área primaria de planificación urbana o de planificación pública en términos generales, no necesariamente urbana, también puede ocurrir para la planificación rural, pero es evidente, y sobre todo en un país en donde el 92% de la población somos ciudadanos de ciudad, aunque los otros ciudadanos también hay otros ciudadanos que también son ciudadanos, pero son rurales. Bueno, pero para los ciudadanos de ciudad, el tema del funcionamiento nos daba eso, la posibilidad de tener el órgano en donde se realiza la prevención en materia de seguridad, en donde se realiza la educación, en donde se realiza la salud, en donde se realiza la obra pública para atender los servicios públicos elementales. Eso es un área en términos conceptuales que lo puede revisar uno en el caso de educación con la UNESCO, en el caso de la salud con la Organización Mundial de la Salud o la Organización Panamericana, que son organizaciones de ciudadanos de alrededor de una escala demográfica no mayor de 20.000 habitantes. Entonces, esa parroquia de 20.000 habitantes que necesitaba desarrollar los mecanismos para garantizar la transferencia prevista en el 184, se paraliza para darle emergencia a esta figura alternativa de la comuna. Qué bueno hubiese sido que en vez de nosotros plantearnos esta figura estatizante e interviniente sobre la sociedad, se hubiese desarrollado una alternativa de potenciar la parroquia como se había potenciado las juntas, las asociaciones de vecinos con el desarrollo de los consejos comunales. Entonces, por el contrario, como no busca yo. Y una tercera figura constitucional que está, a mi manera de ver, totalmente sin desarrollo en el país, que es el desarrollo de la ciudad, la figura de la ciudad, que no existe, pero que en nuestra Constitución se prevé por la vía de los distritos metropolitanos. Y entonces resulta que nosotros tenemos 50 ciudades en este país, multimunicipales, pero que carecen de sentido de ciudad, porque no pueden coordinar para resolver el problema del transporte, para resolver el problema del agua, para resolver el problema de la basura, para resolver el problema de ninguna cosa, porque sencillamente está en manos de municipios, y además de municipios inermes, de municipios minusválidos, de municipios chucutos. Entonces, nosotros tendríamos la necesidad en este momento de plantearnos precisamente si hay la posibilidad, en medio de esta ingobernabilidad que tiene el país en este momento, es, mira, la única manera de recoger, de restablecer gobernabilidad para que no nos caigamos a puño, para decirlo en términos probablemente más coloquiales, para resolver el problema de sacar este país adelante con sentido de grandeza, en revisar profundamente estas figuras que quedaron absolutamente sin desarrollo. Yo sí creo que nosotros pudiéramos tenerlo, y en alguna oportunidad dije, si hubiese que cambiarle a la Junta Parroquial el nombre por el de comuna, yo no tendría ningún inconveniente, porque el problema no es de nombre, siempre y cuando se trate de una estructura de elección popular, en primer lugar, para garantizar su legitimidad de origen de esas autoridades, en segundo lugar, de la posibilidad de garantizar ya no la autonomía, porque no es la parroquia no es un poder autónomo, es un poder descentralizado del municipio, es un poder descentralizado desde un poder autonómico. Y cómo potenciar precisamente los elementos que me parecen que son fundamentales, que es la incorporación también de la iniciativa privada en procesos de corresponsabilidad con la cosa pública, en donde hoy en día, ayer lo conversábamos en el caso, digamos, las alcaldías que tienen que desarrollar la educación preescolar, y entonces decía, pero es que no tenemos los recursos para hacer los preescolares, y lo peor del caso es que no tenemos los recursos después para pagar a los maestros, o sea, podemos hacer incluso los preescolares, pero no hemos resuelto el problema, porque el problema empieza precisamente a largo plazo cuando tú tienes que montar un... Yo le decía, pero es que esa es la manera incorrecta de verlo, lo que hay que formalizarlo, porque ¿quién está atendiendo a los muchachitos de 3 o 4 años de la inmensa mayoría de los hogares venezolanos en donde la mamá tiene que salir a trabajar? ¿Quién se queda con esos muchachitos? Porque no están los preescolares públicos, porque no existe una estructura de educación inicial pública. Pues están por ahí, en una parte la asumió el sector privado. Y el sector privado, tú vas a ver que en determinado tipo de territorio hay un altísimo desarrollo de preescolares privados. Y la gente entonces tiene que pagar al maestro, y la iniciativa privada asume la tarea, asume el servicio. Pero lo asume incluso sin desarrollo de una política pública, es decir, el preescolar anda por su cuenta y nadie lo supervisa, nadie lo organiza, nadie lo dirige, sino sencillamente por la buena.
donde por supuesto juega un papel importante quien tiene que hacerlo en primera instancia, que no es el Estado, es el padre, son los padres y representantes los que tienen esa función elemental. Entonces yo sí creo que nosotros pudiéramos pensar en el desarrollo de unos mecanismos que le permitan al poder público municipal asumir procesos de mejora sustantiva de la gestión pública por la vía de potenciar sus capacidades autonómicas, por la vía de desarrollar los mecanismos de descentralización, por la vía de la corresponsabilidad, para desarrollar figuras como esta. Y por supuesto, en el caso del poder legislativo, yo sí creo que también tenemos que rescatar una cierta capacidad de actuación, no solamente en el plano de la formación de las leyes municipales, sino también en el campo del control político sobre la gestión municipal, para evitar precisamente que en algún momento determinado el alcalde, pues después de electo y ya con la legitimidad que tiene, se le ocurre que puede un poco desprenderse y pasar a veces por encima de los otros poderes públicos municipales. Quiero decir, el Consejo Municipal y el Consejo Local de Planificación Pública, además de la Contraloría. En el caso del Consejo Local de Planificación Pública, hoy en día, precisamente disminuido, siendo un poder público constitucional, a diferencia de la parroquia, que es un órgano descentralizado del poder municipal, el Consejo Local es un órgano, es un poder público municipal, y en este momento está en minusvalía porque no puede desarrollarse, entre otras cosas, porque como pretendieron sustituir la participación ciudadana para otorgársela a las comunas, que por cierto es una representación simplemente del poder público central en el municipio, no hay manera de constituir las tales comunas, y entonces tú tienes una circunstancia en la cual está funcionando de hecho en algunos casos más o menos de buena fe en algunos municipios, el Consejo Local se reúne, pero sigue siendo poco más o menos una cierta representación de los consejos comunales y no de los representantes de las comunas, como está establecido en la legislación inconstitucional que está vigente. Y digo inconstitucional porque yo creo que, como creo que te oí una expresión, me parece bien interesante, que aquellos mandatos legales que coliden con principios constitucionales no nos obligan a los ciudadanos a su acatamiento, a su cumplimiento. Y en consecuencia, yo sí creo que lo que está ocurriendo ahí, como está ocurriendo con los precios, por cierto, que por encima de todo el andamiaje para regular precios de los bienes, hay un desacato total en el funcionamiento del sistema comercial. La gente sencillamente termina pagando. Ahorita, por ejemplo, nos está ocurriendo muchísimo que en medio de esta escasez de todo, lo poquito que llega a los mercados más o menos formales son bachaqueados para no transferirlo a sectores populares, sino transferido al mismo sector, pero a 10 veces o a 5 o a 8 veces el precio regulado. Más tal que nosotros tenemos en este momento no solamente 60% de escasez, de índice de escasez, 8% mensual de inflación, sino además de eso tenemos un índice de desacato que es de casi el 80% sobre los precios regulados. Es decir, solamente está funcionando los precios regulares en un sector. Bueno, esto que son funciones del poder municipal, que quien tiene mayor capacidad de acción precisamente para resolver otra función municipal elemental, que es el abastecimiento de las ciudades. Cuando se fundaba una ciudad, entre las cosas que se hacían era, además de un mercado, la organización de un mercado, el mercado era sinónimo, así el ágora era sinónimo de municipio, era sinónimo de civitas, era sinónimo de polis, era sinónimo de nomos, el espacio de la ley, el espacio del modo de vida, el espacio del modo de producción. Entonces, esa función municipal de garantizar que todos tengamos agua y comida no se puede cumplir porque el municipio ha quedado inerme, y siendo los consejos locales quien tiene la posibilidad de desarrollar allí el mecanismo de la corresponsabilidad, porque es el espacio natural de interacción entre el vecino, entre las organizaciones educativas, de salud, ecológicas, en las organizaciones deportivas, artísticas, etcétera, y además las organizaciones que representan a los modos de producción, a los trabajadores, a los sindicatos, a los colegios profesionales, a la organización de la capacidad, de las capacidades humanas. Esa organización ciudadana
de las capacidades humanas tienen un espacio en el Consejo Local. Bueno, ha sido pretendido o se ha pretendido eliminarlo, restringirlo para dejarlo solamente para la organización vecinal con esta característica, digamos, de desaparición. Entonces yo sí creo que nosotros estamos en este momento en una oportunidad para volvernos a revisar este edificio que se está tambaleando y que se está cayendo del Estado comunitarista estatizante. Hay que revisarlo y tratar de ver qué se puede rescatar de principios que están allí, con quienes yo creo que nosotros tenemos la posibilidad de hacerlo, y te lo digo por de buena fe, porque conozco muchísimos alcaldes oficialistas, muchísimos dirigentes comunitarios socialistas, que sin embargo entienden que es inviable el modelo planteado y que hay que tratar de ver cómo se restablece y se fortalece el poder público municipal. Y yo sí creo que tenemos entonces la posibilidad, ojalá si hay una ventana de diálogo, la posibilidad de sentarnos a revisar esta figura. Yo insisto particularmente sobre 3 de ellas. Primero, la necesidad de regresar, en el caso del Consejo Local, a algo parecido a la ley exactamente como estaba en el 2002, a la ley del Consejo Local del 2002. Regresar a los consejos locales. Al Consejo Local. Regresar no porque no nos podemos haber salido de ahí, porque el que se salió de ahí está sencillamente violentando la ley y la Constitución. Cuando me digo la ley, una ley orgánica de verdad, como es la ley orgánica del Poder Público Municipal. Y la Constitución que establece claramente y es mandatoria en relación a la creación del poder público llamado Consejo Local de Planificación Pública. Entonces yo creo que hay que restablecerlo, darle toda su dimensión al Consejo Local de Planificación. En segundo lugar, a la parroquia. Y la parroquia concebida, repito, como un área homogénea, área primaria de planificación pública, en donde el ciudadano, conjuntamente con el Estado y con la iniciativa privada, organizan servicios públicos, organizan la calidad de vida que favorece a todo el mundo. Y por supuesto me refiero también al caso de las ciudades. Nosotros no podemos seguir con una situación en la cual nuestras ciudades carecen de gobierno. Nosotros necesitamos gobierno de ciudades. E incluso en el caso de las dos de la ciudad, particularmente de la ciudad de Caracas, que es la única que tiene un distrito metropolitano, con la excepción de Alto Apure, que tiene un distrito que no es exactamente urbano, sino un distrito por otras particularidades. En el caso del distrito metropolitano de Caracas, restablecer probablemente la capacidad de acción de la autoridad única del área, que es el alcalde metropolitano. Nosotros necesitamos urgentemente, y eso ha sido una precisamente de nuestras conclusiones allí, oficialistas y opositores. La necesidad de que Valencia tenga un distrito metropolitano. No podemos seguir sobreviviendo, porque no podemos resolver el problema de la basura, porque no podemos resolver el problema del transporte, no podemos resolver el problema del agua. Nosotros en este momento estamos tomando barro, no podemos resolver el problema de recoger la basura, no podemos resolver el problema de la movilidad. Esas cosas no se pueden hacer en una ciudad que tiene en este momento 17 parroquias, pero organizadas en 6 municipios, y cada municipio hace lo que mejor puede. Y no hay nada que vincule la acción para garantizar, para concurrir desde el punto de vista solamente del poder público, y mucho menos la posibilidad de hacer una integración horizontal, una posibilidad de integrar al Estado, a la sociedad y a la iniciativa privada para resolver los ingentes problemas que el Estado no va a poder resolverlo. Si cuando éramos pobres pudimos hacer las cosas que hicimos, ahora que somos ricos no tenemos capacidad para hacerlo. Es decir, este Estado, digamos, boyante de dinero, no es capaz de resolver los problemas de vivienda como se resolvían con el Banco Obrero. Este Estado boyante de dinero no es capaz de resolver los problemas de movilidad como se resolvían originalmente, digamos, con facilidad, y que hacía que uno podía desplazar y todo lo tenía cerca. Y este Estado boyante de dinero no es capaz de abastecernos de las cosas, y para todo hay una cola. Y en esto lo que hay es sencillamente una pérdida absoluta de posibilidades de Venezuela. Es el país el que se nos está deshilachando, es el país el que se nos está yendo de las manos, precisamente por el mantenimiento de casi que una especie de capricho de imponer una fórmula estatista que ya prácticamente es cosa que quedó en el siglo XIX.